Buenos días, amados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga. Quiero compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana para la meditación de cada uno de nosotros. Salmo capítulo 22. Voy a dar lectura a su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Palabra del Señor. Una palabra que tiene relación con las ocasiones en donde Dios guarda silencio. Cuando Dios guarda silencio, son tiempos difíciles para la vida del creyente. Entonces la pregunta para nosotros como iglesia es, primero, ¿alguna vez, hermano querido, has sentido que Dios ha guardado silencio a tus peticiones, a tus súplicas? Son esos instantes donde sabemos de que Dios es real, por cierto, lo tenemos muy claro, que Dios está por ahí, en alguna parte está, pero que por alguna razón no responde nuestro clamor, o parece que no responde nuestro clamor. En ese tiempo difícil del silencio de Dios es donde es probada nuestra fe, es donde es probada nuestra confianza, en donde entendemos de que Él está en algún lugar, pero hay algo detrás que desconocemos. Y en esos silencios de Dios son en donde el ser humano tiende a confundirse, a desesperarse. Nos ocurre muchas veces de que entra el tiempo de la duda, el tiempo del cuestionamiento, el tiempo de decir por qué Dios no me ha respondido. ¿Sí? Hay muchas ocasiones dentro de la palabra de Dios donde se manifiestan estos silencios de Dios en los que sentimos que guarda silencio. Dios guarda silencio y su pueblo espera ahí de una forma de mucha incertidumbre. En la carta a Juan, en el capítulo 11, vemos la muerte de Lázaro, por ejemplo, ¿cierto? Donde le dan aviso al Señor, estando con sus discípulos en otro lugar, de que Lázaro estaba muy grave. Y pensaron ellos que al darle aviso al Señor, de inmediato Jesús iría a socorrer a su amigo. Pero Cristo, dice la palabra, se quedó 2 días más en aquel lugar. Por lo tanto, el pensamiento de esos hombres era de una sorpresa, porque si le dijimos al Señor de que Lázaro estaba agonizante, estaba muy grave, ¿por qué decide quedarse 2 días más? Y después conocemos el resto de la historia, ¿cierto? Dios permite que Lázaro muera y estas mujeres le preguntan, si hubiese llegado antes, Señor, esto no hubiese acontecido. Sin embargo, vemos después que era para que la gloria de Dios se manifieste en la vida, no solo de Lázaro con su resurrección, sino de todo ese pueblo que vio la gloria y el milagro de Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 32, vemos también un pasaje cuando Moisés se demora más de la cuenta y va al monte de Sinaí, donde el Señor le está entregando las leyes, le está entregando, ¿cierto?, todo lo que él demandaba para su pueblo en relación al tabernáculo, en relación a toda la ley de Dios, ¿cierto? Y dice la Biblia de que al demorarse Moisés, el pueblo reclama, y le reclama a Aarón y a los que estaban ahí a cargo, y le dicen: a este Moisés no sabemos lo que le haya acontecido. Entonces, en ese tiempo, la gente que hace tiende a desesperarse, angustiarse, porque no ve respuesta de Dios, porque Moisés se tarda en descender, porque algo pasó y no veo la respuesta. Entonces, esta palabra un poco nos llama a reflexionar cuál es nuestra actitud en esos tiempos del silencio de Dios. ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? ¿Cómo debemos reaccionar en esos tiempos donde parece que Dios guarda silencio? El pueblo, en ese pasaje de Éxodo, se volvió loco, se confundió a extremo de caer en idolatría, y usted conoce la historia, a presionar a Aarón para levantar un becerro. No sabemos qué le haya pasado a Moisés, no sabemos qué pasó con Dios. Anda y levántanos un Dios para poder adorarle, porque ellos venían con esa corriente, con esa cultura pagana de idolatría. Pero ahí el Señor nos hace un llamado para que podamos
pensar, reflexionar, ¿cuál es nuestra reacción cuando Dios guarda silencio? Y tenemos ese pasaje. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, también dice que cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Un misterio. ¿Por qué se hizo silencio? No lo sabemos, es un misterio de su palabra. Y el propio Jesucristo vive esta experiencia en carne propia, en lo que acabamos de leer citando las palabras del Salmo 22, cuando el Señor, cierto, en medio de la agonía de la cruz del Calvario, dice: Señor, ¿por qué, Padre, por qué me has desamparado? Pero aún así entendemos al leer este pasaje de que viene la pregunta: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo. Pero el verso 3 establece: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, y en ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. O sea, primero viene la pregunta, da a entender esta palabra que viene el cuestionamiento, viene la duda, viene el temor, el miedo, pero también viene la respuesta. Tú los libraste al final. En otras palabras, Dios es soberano. Dios sabe cómo hace las cosas. El Padre tiene todo bajo control. Pero la pregunta es cómo reaccionamos nosotros cuando parece que Él se queda en silencios. Y al analizar estos pasajes, entendemos tal vez de que hay dimensiones del silencio de Dios que son buenas, porque producen un efecto en el carácter del ser humano, porque producen un efecto en la fe, en la confianza, en reconocer en quién hemos creído. Algunas razones para el silencio de Dios, yo acá tomé nota de algunas. Primero, el Señor a veces guarda silencio para captar nuestra atención. Él quiere que estemos cercanos a Él. Él quiere que estemos listos para escucharle, para seguir sus señales, para tener intimidad y comunión con Él. Razones también que a veces nos llevan a no escuchar a Dios es cuando hay pecado en nuestro corazón, cuando hay pecado no confesado en nuestras vidas. No nos deja escuchar a Dios a veces. A veces el Señor está hablando y no nos es permitido escucharle porque estamos en pecado, estamos alejados de su voluntad, estamos en una actitud de soberbia, ¿cierto? Otra oportunidad es porque entendemos que a veces Dios guarda silencio porque Él tiene propósitos y planes perfectos para nosotros. Planes que, como nuestra vista es corta, no conocemos en el momento, no entendemos. Sin embargo, sabemos que nuestra vida está dentro de un plan, dentro de un propósito, dentro de conformar un carácter, desarrollar un carácter en nosotros, así como el barro en manos de aquel alfarero. También, hermanos, a veces Dios guarda silencio para enseñarnos a confiar solo en Él, a confiar de que Él está preparando algo, no en mi tiempo, sino en su tiempo. Y esto tiene que ver con nuestra actitud de esperar en Él, de confiar en Él, pase lo que pase, venga lo que venga, ahí está puesta nuestra confianza en Él, en que Él obrará en su tiempo, no en el mío, ¿cierto? Otra razón por la cual a veces el Señor guarda silencio es para que aprendamos a amarle por lo que Él es y no por lo que Él pueda responderme. Aprendamos a amar a Dios porque Él es Dios, por lo que Él es, y no por lo que me puede dar, ni por lo que me pueda responder, ni por lo que pueda entregarme. Sí, Él es Dios por sobre todas las cosas, me responda o no me responda rápido, me responda lento, atienda mi súplica con prontitud o se demore años, Él sigue siendo Dios. Y así debemos amarle, ¿sí? Porque Él desea intimidad con Él. Él desea que tengamos ese tiempo de adoración, ¿cierto? Recuerda usted el pasaje de Pablo y Silas en la cárcel, tiempo difícil, ¿cierto? Cuando expulsaron el demonio de esa chica adivinadora. Estaban en la cárcel, los golpearon, ¿cierto? Los metieron a la cárcel y ¿qué hicieron ellos? En vez de dudar y ponerse a reclamar por qué no nos libra, Señor, ¿qué hizo Pablo y Silas? Comenzaron a alabar, a cantar. No es fácil el pasaje, sin embargo la Escritura nos pone ese ejemplo para nuestra vida, qué hacer en esos tiempos de silencio del Señor, ¿sí? ¿Cómo debemos reaccionar entonces ante este silencio? Primero, ¿tenemos derecho a preguntarle por qué? Claro que sí. El Señor lo dijo, Jesucristo le preguntó: Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Eso es válido en nuestra vida, preguntar por qué, y el Señor en su tiempo nos va a responder, ¿sí? Entendamos que su silencio
no quiere decir, hermanos queridos, de que Él no esté activo, sino que está haciendo algo bueno en nosotros, que aún no vemos. Y aquí citamos, ¿cierto?, la carta de Pablo a Filipenses, el capítulo 1, verso 6, establece claramente, estando persuadido de esto, estando convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el final, hasta cuando Cristo venga. Esto está diciendo Pablo, y estando convencido en esto, Él la perfeccionará hasta el día que Él venga por nosotros. ¿Sí? Entendamos también, hermanos, como una reacción nuestra ante el silencio de Dios, algo basal, algo pero que es totalmente medular. Y es que Dios no está a nuestras órdenes por una razón muy sencilla. Dios es soberano. Dios es soberano en todas las cosas. Él es Dios por sobre todo. No, quizás a veces no entendemos sus planes, sus propósitos, sus tiempos. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Aún así Dios es soberano en todas las cosas. ¿Sí? ¿Qué nos llama a hacer? El Salmo 46, ahí en el versículo 10, dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, quédense tranquilos, dice el salmista, y reconozcan que yo soy Dios. Y quedarse tranquilo no significa que vamos a estar sin orar. El llamado a quedarnos quietos y a confiar de que Él es Dios es un llamado a seguir orando, pero sin desesperarnos, poniendo nuestra confianza en Él, poniendo nuestra fe en Él, creyendo de que Él obrará en su tiempo oportuno y pidiendo la paciencia que necesitamos, así como lo hizo el padre de aquel joven, ¿cierto? Que estaba siendo atormentado cuando el Señor le dice, ¿crees que puedo sanarlo? ¿Crees que puedo libertarlo? Y este padre se reconoce y dice, sí, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. De la misma forma nosotros, amados hermanos, podamos decir, sí, Señor, voy a esperar en ti, pero ayúdame a esperar en ti. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a no caer en desespero. Ayúdame a estar quieto del desespero, pero activo en la oración, como la viuda ante el juez, insistente, perseverando, perseverando, clamando, y por sobre todo alabando y estando ocupados. ¿Ocupados en qué? En la obra de Dios. Mientras el Señor guarda silencio, el llamado y el consejo para nosotros es mantenernos ocupados en el trabajo de la obra, en la lectura, en la oración, haciendo buenas obras, ¿sí? Recuerden que la fe va acompañada de la acción, de la obra. En este tiempo en donde la humanidad está tan confundida, podamos hacer obras de acción hacia nuestro prójimo. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Dios desea establecer una relación estrecha con Él. Que Él nos llevará a un nivel especial de comunión en el sentido de la unidad, de estar de la mano con Él, de depender y confiar absolutamente de su misericordia y de nadie más. Confiemos en Él entonces, mis hermanos, es el llamado, sin desesperarnos. El llamado es a esperar en Él, sin dejar de clamar a nuestro Dios, porque nuestro Dios es justo, a diferencia del juez y la viuda, que era un juez injusto. Nuestro Dios es justo. Por lo tanto, tenemos toda la facultad y la confianza para esperar en Él, para pedirle, para escuchar lo que Él nos quiera decir en su tiempo, en su momento. Podemos decir quizás en nuestra oración, Dios mío, Padre, no sé qué ocurre, pero estoy a tu disposición, estoy a tu voluntad, permanezco esperando en ti, aguardo en este tiempo de silencio para cuando tú me quieras hablar, para cuando tú me quieras responder. Palabra de Dios para nuestra vida. Nunca se nos olvide de que Dios es soberano en todas las cosas y que en este tiempo podamos citar las palabras del Salmo 46. Quédense quietos, tranquilos, sin desesperarse y reconozcan que yo soy Dios. Que Dios les bendiga, que tengan una bendecida semana y sigamos alimentándonos de la palabra del Señor. Un gran abrazo.